Estamos en comunicación con Javo Ferreira, que es también editor de La Izquierda Diario Bolivia y que está en La Paz. Javo, Pato, Matías, José, te saludamos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenas noches, les escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto. Perfecto. Sí, muy bien, Muy Javo. bien. ¿Cómo, Muchas, cómo te va, Josefina, Matías, Pato? Y un saludo a toda la audiencia, ¿no?, de la red. muchas gracias, Javo. Bueno, y estábamos comentando justamente que el recién electo gobierno del derechista Rodrigo Paz en Bolivia, ni bien asumió, no sé cuántos días pasaron, ni bien asumió, dictó un decreto, el 5503, que abre las puertas a inversiones de multinacionales como por una vía rápida, que establece recortes impositivos para los más ricos, pero al mismo tiempo, bueno, le sube el precio de la gasolina una barbaridad, un 82%, y del diésel también mucho más, a lo que se vuelca sobre la población, ¿no? Lo que le encarece terriblemente la vida, pero frente a esto empezó a haber movilización. Contanos un poco sobre el ataque que está declarando el gobierno y por qué es tan importante, porque vino con todo, ¿no? Sí, que tal como señalaba Josefina, el gobierno de Paz debe tener 2 meses de gobierno. A ver, estamos hablando noviembre, diciembre, sí, dos meses y medio de gobierno, apoyándose digamos, en una campaña previa que ya el gobierno de Arce había realizado, como es preparar a la población para considerar el gasolinazo como inevitable. Lo que hace Rodrigo Paz es, apoyándose en ese relativo consenso social, emitir un decreto con más de 100 artículos donde no solo se avanza en este gasolinazo, que es tremendo porque ha provocado una suba de precios impresionante, sino que modifica todo el modelo económico. Es decir, es un decreto al estilo Milei que pretende modificar toda la estructura económica. Y esto implica, por ejemplo, eh, eh, hacer desaparecer, Bolivia, por ejemplo, tiene una negociación salarial que se hace entre la COP y el Estado una vez al año. Y ahí se determina el monto del salario básico y del salario mínimo. Bueno, uno de los artículos de este decreto elimina ese tipo de negociación colectiva nacional para facilitar negociaciones por rama y por empresas, por 3, 4 cada 5 años, ¿no? Entonces, establece, digo, por ejemplo, elimina el derecho de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios a la consulta previa informada cuando se trata de proyectos de explotación minera, maderera, etcétera, o cualquier recurso que involucre a esos territorios, ¿no? Es decir, es un decreto que facilita la exportación sin ningún tipo de control, incluso aunque no se satisfaga el mercado interno. Es decir, liberaliza de conjunto la economía, la fuerza de trabajo. Es un ataque en regla a los derechos obreros, a los derechos campesinos y al de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, lo hace tratando de apoyarse en ese relativo consenso social que el gobierno de Arce fue construyendo con las enormes filas por la escasez de hidrocarburos, ¿no? Lo que no esperaba Rodrigo Paz es la inmediata respuesta que ha empezado a recibir por parte de los trabajadores y el pueblo, pues ya vamos más de 2 semanas en un conflicto que tiende a agravarse, ¿no? No Y sé si te doy el marco. sí, perfecto, Javo, y además acá en Argentina uno lo puede ir viendo casi como un espejo de los ataques de estos Claro. gobiernos en la región. Contanos un poco qué son estas movilizaciones, digamos, que se van armando y entiendo que fueron increciendo fuertemente. ¿Cómo está la situación ahora en las calles, digamos?
La respuesta, digamos, fue casi inmediata cuando se emite el decreto 5513. Se produce un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana, se producen reuniones y asambleas de las distintas federaciones y confederaciones sindicales y se determina de manera inmediata la huelga general indefinida para eliminar este decreto, ¿no? Es decir, el consenso que hay de conjunto es que debe ser abrogado en su totalidad. Sectores de la Central Obrera Boliviana plantean que en todo caso que se abrogue este decreto y el gobierno de paz emita otro aprobando el gasolinazo, ¿no? Pero no el resto de los artículos. Evidentemente es el inicio de una capitulación. Algunos sectores consideran esto como inteligente, sin embargo, creo que ese tipo de lógica debe ser combatida, ¿no? Porque que sectores de la población hayan considerado como inevitable el gasolinazo, no es un hecho natural o fortuito, ¿no? Sino que fue parte de un trabajo político, de una construcción política que se realizó durante el gobierno del MAS y particularmente con Luis Arce a la cabeza. Entonces, pero bueno, la situación es que estas movilizaciones arrancaron en realidad antes de Navidad. De hecho, acá tuvimos Año Nuevo y Navidad movilizados, ¿no? Todos los días se produjeron movilizaciones. Sin embargo, podemos decir que desde el lunes pasado se ha producido un salto cualitativo en el nivel de movilización y de masificación y de extensión nacional. De hecho, el día lunes hubo una gran movilización convocada por la Central Obrera Boliviana con el título de Bolivia no se vende, ese era el nombre de la marcha, y que para los que conocen la ciudad de La Paz, para que tengan una idea, cuando la cabeza de la marcha estaba llegando al Prado Paceño, la cola de la marcha todavía se encontraba a unas cuadras en la ciudad del Alto de La Ceja, ¿no? Estamos hablando de, por lo que me decía un camarada, casi 27 kilómetros de distancia, lo que da un aproximado de 400, 500 mil personas movilizadas durante la jornada del lunes, ¿no? Una marcha que arrancó el día sábado en la localidad de Catamarca y que se fue engrosando y nutriendo a medida que atravesaba los distintos pueblos y atravesaba la ciudad del Alto, terminó masificándose y convirtiéndose en una poderosa movilización que está exigiendo la abrogación de este decreto. Bueno, ya empieza a haber un nivel de radicalización mayor, hay sectores que ya empiezan a plantear abrogación o renuncia, planteando que, bueno, lo que queda es la caída del gobierno. Hace una media hora, 40 minutos aproximadamente, tengo entendido que se rompió el diálogo, es decir, el gobierno de Rodrigo Paz había tendido una mesa de negociación en la cual se ofrecía a derogar algunos artículos de este tremendo decreto, ¿no? Sin embargo, bueno, hace 40 minutos, 50 minutos pude ver las noticias de que el diálogo había vuelto a estallar y que los dirigentes sindicales se estaban retirando muy molestos de la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que las movilizaciones tienden a crecer, que no se puede descartar que la semana que viene ingresemos ya en una situación casi de levantamiento nacional. Este proceso tiene debilidades, como por ejemplo, aunque las marchas van creciendo, en este momento hay 56 puntos de bloqueo de caminos en el país. Sin embargo, una de las debilidades, o más que debilidades, un retraso en este proceso escalonado de movilización es el paro de labores, ¿no? El paro de labores en las grandes empresas mineras como Huanuni, Colquiri, San Cristóbal, en las grandes industrias fabriles, petroleras, etcétera. Bueno, yo creo que si esta dinámica se mantiene, es probable que ya la semana que viene, si vamos a un escenario de levantamiento nacional, esta paralización de las actividades productivas en toda la industria empiece a efectivizarse, ¿no? Es decir, y esto es interesante porque
Lo que está sucediendo en Bolivia en realidad no es un fenómeno local o nacional, como lo decían ustedes minutos antes, sino que es parte de una ofensiva imperialista, es una política del imperialismo y de las clases dominantes locales que tienen lugartenientes como Javier Milei, Rodrigo Paz, antes Dina Boluarte en Perú, bueno, personajes que actúan al servicio del imperialismo, ¿no? Entonces, creo que posiblemente Bolivia se transforme en la punta de lanza de esta gran huelga, de esta gran lucha antiimperialista continental que venimos impulsando en nuestras corrientes, grupos de la recientemente fundada o renombrada CRP, ¿no? CI, de la Corriente Revolución Permanente Cuarto Internacional. Creo que es objetivo, mientras el imperialismo norteamericano centraliza toda la ofensiva antinacional, antiobrera, antipopular, anticampesina, antiinmigrante en todo el continente, tenemos que ofrecerle a este caballero una respuesta a ese nivel, ¿no? Y creo que hay que pensar si la huelga boliviana no puede ser el inicio de ese proceso de lucha continental antiimperialista que nuestros pueblos necesitan, ¿no? Está muy bueno eso que plantea Javo. Creo, coincido plenamente con la hipótesis que decís. Y de hecho, todo este proceso se da después de una crisis casi terminal del MAS, ¿no? Que vino gobernando Bolivia desde hace mucho tiempo. Que bueno, incluso hizo una reforma constitucional, estableció el Estado plurinacional, etcétera, y vimos en el gobierno anterior una pelea mortal entre Arce y Evo Morales, y frente a la crisis del MAS surge la movilización obrera y campesina como respuesta, ¿no? Digo también porque hay mucha discusión como que se dice, bueno, dependemos de que determinados gobiernos postneoliberales tomen alguna iniciativa. No, bueno, acá vemos cómo se empezó a movilizar el movimiento obrero, el movimiento campesino para marcarle la cancha a Paz. Exacto, me parece interesante, se me estaba pasando porque llegamos a esta situación no de casualidad. Es decir, esta ofensiva derechista fue preparada con antelación y hay que decirlo claramente, fueron las distintas fracciones del movimiento del socialismo las que no solo se rindieron de una manera vergonzosa entregándole el poder a la derecha y preparando esa llegada del poder a la derecha con procesos electorales amañados, condicionados, etcétera, sino que es interesante el fenómeno porque cuando los dirigentes, los caudillos, de los que supuestamente se tenía que haber esperado una mayor voluntad de lucha, una mayor voluntad de combate, por lo menos una disposición a unificar fuerzas e impedir que los derechistas estos regresen, lo cierto es que tanto desde las fracciones de Evo Morales, Luis Arce, Andrónico y pequeños grupos que han colaborado en todo eso, han venido trabajando sistemáticamente para este ascenso a la derecha. Afortunadamente, esa rendición incondicional que los progresistas del MAS hicieron a la derecha no fue seguida y continuada por el movimiento de masas, ¿no? Es decir, como decía quizá, si no me equivoco, Zabaleta Mercado, hay países en que solo merecen existir por la voluntad de sus masas obreras y populares, ¿no? Es decir, y esto es una lección interesante porque mientras el movimiento al socialismo desapareció del escenario político, podrás encontrar un dirigente aquí, un dirigente allá, 2 caudillos por allí, 3 caudillos allá, pero objetivamente como organización centralizada, con un proyecto político común, unificado, etcétera, no hay nada. Es decir, ha habido un estallido, están hecho polvo.
¿no? Polvo, polvo. Sin embargo, que la izquierda institucional esté hecha polvo no significa que los trabajadores, el movimiento campesino, las mujeres, el movimiento de mujeres y feministas, etcétera, esté derrotado, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy con un proceso que no deja de sorprender y que esperamos pueda convertirse en el aliciente, en la punta de lanza de un proceso de movilización nacional que debe recorrer Argentina, Chile, Perú, Brasil, etcétera, hasta expulsar a la gringada norteamericana de nuestro continente, ¿no? Totalmente, Javo. Nos quedamos con tu planteo del final y creo que refleja también un poco el espíritu que queríamos dar al programa al unir los diferentes procesos que están pasando frente al ataque imperialista. Así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, y vamos a seguir atentamente desde acá todo cómo continúa el proceso en Bolivia. Sí, otro punto caliente, ¿no?, de la situación continental y que muestra que a la política del imperialismo se le puede responder con enormes movilizaciones de masas. Es muy importante. Totalmente. Un abrazo enorme, Javo. Entonces esperamos también las novedades desde Bolivia. Bueno, vamos